Lo que voy a intentar que sea lo más o menos posible, lo que será la presentación, y os voy a contar un poquito lo que es nuestra aventura que hemos iniciado en el centro este año y que esperamos ir creciendo a lo largo de este tiempo. Lo que tenemos aquí, el proyecto se llama Magic y son, bueno, las iniciales de unos módulos ABP, el gamificado integrado en el currículum. Y ahora vamos explicando cada cosa de esas y luego qué herramientas online o plataformas online utilizamos para darle toda la cobertura que necesita este tipo de proyectos. Hablamos de Google Suite, lo que era Google for Education, con todas las herramientas y todo lo que nos ofrece, y una herramienta potente de gamificación que sería ClassCraft. Y así unimos un poco con lo que sería la intervención de Martín. Martín decía que había dos pastillas, una azul y otra roja. La roja era la que te llevaba al mundo de la locura. Nosotros nos hemos tomado 3 de esas y ya se nos ha ido la pelota y hemos montado esto a lo grande. Ya veréis, voy a ver por lo menos que os interese. Si no os interesa, bueno, pues os llevéis alguna idea, que algo de aquí seguro que podéis implementar en vuestro centro, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Nosotros lo hemos conseguido. En algunos centros, por el volumen de alumnos, etcétera, no nos sale, pero bueno, algunas cosas se podrán hacer. Por lo menos vamos a tener la opción de poder explicarlo. Bien, el índice que tenemos aquí va a ir en 3 partes. Primero voy a explicar durante unos 10-15 minutos lo que sería el Magic. Después nos centraremos, Pedro nos explicará lo que sería la herramienta Google Suite, que llevamos ya desde el 2010 trabajando con ellos, llevamos muchísima experiencia. Y luego el ClassCraft, que lo empezamos a estudiarlo, lo que sería el año pasado, y este año casi todos estamos trabajando con ellos. Nos ha costado mucho testearlo, porque son herramientas en las que nadie se puede apoyar aquí en España y tenemos que buscar siempre asesoramiento en el país de origen, en Canadá. ¿De acuerdo? Pues vamos con la primera opción. Aquí tenemos una imagen y con esta imagen, una imagen vale 1000 palabras, después pondré un vídeo que tiene 100 imágenes por 1000, pues tenemos una barbaridad de información que podéis captar simplemente con las imágenes. Esto sería un módulo, que tenemos, ¿vale? Un módulo ABP. Ahí lo del módulo lo digo porque son estructuras modulares de 2 horas seguidas, ¿vale? Ya explicaremos cómo va eso. No una clase al uso, sino lo metemos ahí 2 horas seguidas. Tenemos profesores por otro lado. Esta era una profesora visitante de Francia que la cogimos y la metimos allí porque todo lo que sea mano de obra nos viene bien. Y tenemos ahí al fondo la educadora social y otra profesora de matemáticas, que bueno, que todos estamos trabajando en uno. Evidentemente, como veis, nada tiene que ver con una clase normal, convencional. Tenemos las mesas, estas mesas que tenemos aquí son las que tenéis en vuestro instituto, lo que pasa es que nosotros llamamos a un herrero, las hemos tuneado un poco, las hemos arrancado del suelo y las vamos moviendo, ¿vale? Porque no nos gusta, evidentemente, lo que son la estructura tradicional, no podemos trabajar. Entonces, las hemos modificado. Como veis, el fondo se ve muy mal, pero allí tenemos el ClassCraft al fondo, que bueno, ya explicaremos qué es eso, y se agrupan los niños en grupos de 5. Como nuestro instituto es un instituto convencional y además pequeño y no tenemos aulas posibles para poder hacer esos rincones que expuso el primer ponente, que es lo que queremos nosotros, tirar tapetes y hacer una aula grande en la que podamos meter ahí a 50 niños agrupados y 7 o 8 profesores dando vueltas por allí, pues tenemos que utilizar esa aula, que es la IDAS contigua, moviéndonos de un lado para otro. A no ser, si nos dan dinero, pues tiramos tabiques, y si no, pues tenemos que apañarnos con los recursos que tenemos. Pero por lo menos en el aula los niños entran en ese ambiente, están sentados, están trabajando en grupo. Es decir, volvemos a la clase infantil, que es lo que más o menos que tenemos la idea. Vamos a poner un vídeo, que son las 1000 fotos estas que tenemos que poner, y a ver si somos capaces de...
Perdonad que no esté integrada en lo que era la presentación, pero nos la envió el compañero mientras que estábamos abajo escuchando al otro. Uno la ha hecho con el mándalo para allá, porque claro, esto es trabajo de todo el instituto. Entonces, todo el mundo está implicado. Es decir, simplemente lo que sería ese módulo ABP trabajando en proyectos, porque si de lo que se basa es olvidarnos de la clase tradicional, el alumno es el principal, activo lo que sería en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese sería un ejemplo del ABP del sociolingüístico, en el que intervienen pues, lo que serían profesores de inglés, de lengua, francés, alemán, bueno, todos los que se los agruparían más o menos en la letra. Tenemos 7 profesores metidos, con los que los alumnos de primero y de segundo de secundaria. Ya iremos explicando un poquito. Voy a ir más rápido, porque si no, no llegamos. Bien, como veis ahí, esto sería el horario que le hemos dado a los niños. Evidentemente no es el horario que tiene el profesorado. El profesorado tiene a la quinta hora tiene inglés. Pero claro, el subterfugio legal para poder asumir esto es que se ha acordado entre todos los profesores que en esa hora entran, pues eso, coinciden en tiempo y en espacio, el de inglés, el de lengua, etc. Y de lo que se trata de aglutinar a los 7 profesores y se van distribuyendo, trabajan en equipo y lo que se hacen en general. Los grupos están mezclados, tanto de alumnos de primero como los grupos que hemos hecho de 5, hay alumnos de primero bilingüe, de primero no bilingüe, de segundo no bilingüe y tenemos siempre unas NEAE. A las NEAE, evidentemente, a ellos les cuesta mucho, pues a lo mejor todo lo que es el trabajo investigativo y tal. Ahí está la PT y lo que es el Departamento de Orientación con la Educadora Social, que están siempre apoyando específicamente a esos alumnos. Tenemos por lo menos una en cada aula, ¿vale? Los niños tienen ese horario. Ellos ven y saben que, bueno, el martes a cuarta y a quinta hora tienen el módulo sociolingüístico, el viernes tienen el módulo técnico-artístico. Este se refiere a lo que sería música, plástica y tecnología. Como el volumen que tienen de horario es muy pequeño, son 2 horas semanales, pues entonces simplemente le hemos puesto que tengan ese módulo una hora y cada 15 días. Evidentemente, si dispusieran de más tiempo, pues lo haríamos así. Porque lo que buscamos es lo siguiente. En definitiva, pues de lo que se trata es, bueno, pues de ver que hay, bueno, aquí tenemos fotos, las de abajo serían del científico, que va a explicar Pedro un poquito. El que hemos visto anteriormente, el del medio, bueno, este de aquí sería del deleta, que hemos visto anteriormente, y bueno, todos más o menos trabajan de la misma forma. Distintos, por ejemplo, el de tecnología y plástica y música, están trabajando lo que sería modelado 3D durante un cuatrimestre, y el segundo cuatrimestre, por lo que van a trabajar es el tema de edición de vídeo, un poco de lo que serían los más medios. En el sociolingüístico, el que han hecho porque lo hacemos por trimestre, han trabajado este trimestre lo que era la Odisea de Ulises, y lo que han ido es viendo los mitos y leyendas según ha ido Ulises pasando por el mundo, y ha terminado también ahí en Piornal, con esa rampa, por ejemplo. Y al final lo que hacen los niños es una presentación de todo lo que han aprendido, ese sería el objetivo. Después van a hacer el segundo trimestre una que es el robo en el Museo Reina Sofía, en el que van a investigar al ladrón y van a ir viendo todas las obras de arte y tal. Bueno, pues ahí van pinchando distintas cosas. Y por último van a trabajar una que, bueno, es también de un asesinato y, bueno, tienen que ir investigando y tal, pero eso más orienta un poquito al tema del inglés. Los de ciencia, Pedro, el TIC, ¿vale? Yo soy Juan Diego, soy el director. Bueno, yo vengo también para acompañar y hablar un poquillo y poner el ejemplo del Departamento de Ciencia. Soy el jefe del Departamento de Ciencia y ahí estamos metidos, no sé si os queda clara la idea, todos los profesores de ciencia a la misma hora. O sea, son 2 cursos, primero y segundo de la ESO, con niveles muy diferentes de alumnado, y tenemos que trabajar profesores de matemática, física y química. Es como volver al colegio, pero a secundaria nos cuesta mucho trabajo ponernos a hacer actividades, por ejemplo, yo que soy de matemática, hacer actividades de física y química o de biología y geología. En este caso, nuestro proyecto para este trimestre era la contaminación. Estos proyectos los intentamos pergeniar o prediseñar el curso pasado, pero vamos aprendiendo a base de porrazo. O sea, todo lo que planificamos el curso pasado os puedo asegurar que no valió para casi nada, porque cuando hemos empezado hemos dado cuenta de que lo que teníamos programado no nos valía, porque
teníamos experiencia, habíamos trabajado en proyectos de otra forma, pero así, como eje principal de una asignatura, o por lo menos de una parte de la asignatura, porque ya digo, aparte de los módulos, también tenemos las horas de clase más o menos tradicionales, que cada uno está solo con sus alumnos y da la materia como buenamente puede o como buenamente quiere. Pero en 2 horas a la semana nos juntamos para hacer este tipo de aprendizaje. Claro, la experiencia no la tenemos, planteamos la contaminación, a lo mejor nos propusimos objetivos muy ambiciosos, te vas dando palos y vas remodelando el proyecto. Además, por ejemplo, yo tengo que trabajar de la contaminación, a mí me ha tocado, por ejemplo, el reciclaje. Pues sí, yo reciclo en mi casa, pero me he dado cuenta que reciclaba de aquella manera, que metía en un contenedor lo que no debía ser, porque lo he aprendido precisamente aquí, cuando se lo he mandado a los chavales que lo empezaran a investigar y empezaran a fabricar, por ejemplo, una presentación, una pegatina para ponerla en los contenedores del pueblo sobre qué va en cada contenedor, pues me he dado cuenta que el primero que no sabía reciclar era yo. Y todos los profesores hemos dicho lo mismo, dicen, pues no sabíamos reciclar. O sea que aprendemos un poco todos con los proyectos. Propusimos, por ejemplo, este de la contaminación, que hemos abarcado, hemos sido muy ambiciosos porque hemos abarcado casi todas las contaminaciones, sea lumínica, del aire, de la tierra, de la acústica, la de las aguas, pues que no se nos queda pequeño un trimestre y a lo mejor vamos a tener que utilizar parte del siguiente porque ya nos hemos calentado lo que dice, vas tomando pastillas de estas y dices, ahora queremos hacer una feria de la ciencia o una feria así sobre la contaminación y enseñárselo a nuestros hermanos de primaria, ir por el cole y hacerles una pequeña feria y los experimentos que hemos hecho nosotros para medir el pH, para ver los contaminantes, para medir los niveles de CO2 o la contaminación acústica, etcétera, pues se lo queremos enseñar y no solo a los restos de alumnos de tercero y cuarto del centro, sino también a los alumnos, por ejemplo, del cole, ¿no? Bueno, Vamos a seguir viendo un poquito. Bien, aquí lo que tenemos que ver un poquito, vamos a dar la idea de cómo se llevaría esto a cabo a un instituto. ¿Vale? Nosotros somos UNIESO, también tenemos nuestras particularidades. El currículo, el decreto que tenemos actualmente en Extremadura, pues dice que, por ejemplo, en primero, en el artículo 31 de este currículo, que en primero se pueden agrupar en ámbitos, lo que son las áreas, ¿vale? Entonces, a nivel legal, ya por lo menos en primero tenemos eso, ¿no? Para los demás cursos hay que hacerlo desde la manera que hemos dicho, es decir, quedamos, vosotros vais a estar, tú en esta aula, tú en esta otra, pero vamos a quedar todos y vamos a mezclarnos y vamos a trabajar de esta manera. Tiene que ser un acuerdo entre profesores. Yo soy el director y estamos aquí, pues entonces podemos tirar para adelante. A lo mejor si sois vosotros y tenéis que cambiar la mentalidad de un equipo directivo puede costar más. Pero bueno, yo digo cómo se hace. Lo primero que nos basamos son equipos de 5. Pusimos el equipo de 5 porque nos cuadraba en cuanto al perfil del alumnado. Como dijimos antes, mezclando bilingüe y no bilingüe, primero, segundo y las NEA. ¿Vale? Se basa en lo que es la teoría del aprendizaje entre iguales. Los niños es que no que solo aprendan investigando, que sería el aprendizaje por proyecto, sino van encima, después el que ha hecho tal cosa le tiene que explicar al otro cómo lo ha hecho, de qué manera, el otro le explica al otro y van continuamente cooperando para poder sacar el producto o el objetivo que tengan que hacer en ese momento. Pongo el 30% del peso curricular porque nosotros no hemos tomado esas pastillas, pero no estamos locos, es decir, no podemos jugar con la educación de estos alumnos. No estaba testeado todavía este proyecto, entonces hemos dejado por lo menos un 30% en lo que sería del peso de esa asignatura a nivel curricular con el ABP, que nos sentamos y dijimos, esta parte del currículum la voy a dar de esta manera en el ABP, en sus programaciones viene unidad 1, unidad 2 proyectos, ¿vale? Y unidad 5 y así, es decir, que están totalmente integrados y a nivel legal, totalmente hechos, pero solo un 30%. El resto, como decía Pedro, el profesor en su aula, pues trabaja de manera un poco, digamos, tradicional, o usando otro tipo de metodología, pero las que quiera, ahí no nos metemos. Y luego, evidentemente, interdisciplinar, a saco, intentamos que cada asignatura tenga su participación, pero claro, se trata de coger algo interesante que pueda abarcar a las demás. A ver, sí, la de internet. Bien, el trabajo cooperativo. Ahora mismo, hace un día 2 ha salido el informe PISA sobre lo que sería el nivel de la capacidad que tienen los alumnos de España de resolver problemas a nivel cooperativo.
España, como siempre, pues va quedando mal y Extremadura, como siempre, es la peor. Tenemos de 474 puntos y la media son 500, o sea, estamos bastante mal. ¿Por qué? Porque no trabajan los niños a nivel cooperativo, como muchos decimos, hacer un trabajo de no sé qué, por ahí un grupo de 5. Por ahí cada uno hace su parte y ya está. Aquí los niños tienen que cooperar, porque si no, no sale. Pues tú, esto compárteme, esto haz lo otro, ven para acá, uno es el coordinador, otro es el secretario, es decir, los primeros días de las ABP trabajamos con el tema tuvimos que enfocarnos en que aprendiesen a cooperar entre ellos. Hasta que no empieza a rodar el equipo, no empezamos a sacar productos. Aquí va un poco también con la autonomía. A los niños, de tenerlos delante, escuchando el tostón del profesor, a tener ellos que enredar y trabajar, pues va un paso. Y claro, si nosotros decimos, investígame esto, los niños, pues claro, buscan en Google, hacen para acá, pero no, hay que guiarlos un poquito, sobre todo al principio. Por eso tengo aquí, digamos, dos métodos, el convergente y el divergente. En el convergente sería un poco lo que hemos estado utilizando en las primeras sesiones. A los niños hay que darle apertura, pero hay que ir poco a poco guiándolos hasta donde queremos llegar. Porque no saben, hay que enseñarles un poquito a trabajar de esa manera autónoma. Y luego, de lo que se trata es de que cada vez, año a año, los niños terminen con el método divergente. Que sería, le planteas el problema, los niños van investigando y crean no una solución, sino 10 soluciones, que pueden ser posibles a un posible reto o problema. ¿Vale? Eso sería lo que sería el design thinking, que es digamos, el tope, lo máximo del trabajo en el proyecto. Pero claro, eso requiere de un trabajo previo con los alumnos. No podemos llegar desde el primer día porque no funciona, lo tenemos visto así. ¿Vale? Seguimos. Vamos al tiempo. Bien, la evaluación, todos sabemos, inicial, formativa, sumativa. Nosotros nos centramos en la formativa, pero la formativa simplemente por dos motivos. Estamos aprendiendo, mientras que estamos haciendo esto estamos aprendiendo y necesitamos retroalimentarnos continuamente, ¿vale? Los niños están continuamente haciendo por Google Form de cómo van las cosas, estamos hablando con ellos, los niños entre ellos también se retroalimentan de, oye, que no estamos trabajando bien, que no estamos en cooperativa, es decir, es muy importante que, sobre todo en este tipo de trabajo, que la evaluación sea simplemente decirle a los niños, no calificar, que también, sino decirles cómo van, cómo deben de mejorar, entre ellos cómo van, cómo deben mejorar, y uno mismo, cómo voy, cómo tengo que mejorar. Nosotros lo hemos puesto de dos maneras, con un lápiz y digital, utilizamos las dos. Desde los Google Forms que utilizamos con Google, por ejemplo los de letras son más de pinturrequear y más historias, me parece estupendo, tienen que aprender ambas cosas. En algunos momentos es una más pertinente y en otras no. Decir que absolutamente todos los días se extraen un montón de datos sobre esos alumnos. Es decir, siempre tenemos una rúbrica en que hace el profesorado de cómo va el grupo, los niños también hacen la suya, tienen un portfolio en el que van metiendo toda la información que van haciendo, unos lo tienen en papel, otros lo tienen a nivel digital, en una carpeta Google, bueno, cada uno que lo vea. Por eso el tema de que sea formativa, porque ellos están aprendiendo y nosotros también, entonces es básico. Otro aspecto, mientras que pasa la diapositiva, que es esencial, es que también el profesorado tenemos una hora más de coordinación, o sea, tenemos la reunión de departamento, que al final se utiliza también para la ABP, y tenemos una hora específica de reuniones para la ABP, de todo el profesorado de ciencias, por ejemplo, igual los de letras, igual los de tecnología. Y en esa hora planificamos lo que vamos a hacer, que ya digo que no es una, sino 2 horas nos tiramos planificando lo que vamos a hacer esa semana. Concreto, las actividades, si vamos a ir al laboratorio, qué prácticas de laboratorio se van a hacer, etcétera. ¿De acuerdo? Otro aspecto es que, decía Martín, que los niños quieren que te tomen la pastilla roja. Algunos, o la mayoría, pero muchos, el que está muy cómodo con el sistema tradicional, el baguete y tal, ese no lo quiere. Incluso tenemos algún caso de asentistas los días que hay ABP. Dice, porque es que tengo 7 tíos dándome la lata. Entonces, si no quieres trabajar es la peor metodología, porque aquí te obligan, ¿de acuerdo? Y luego,
pues para la herramienta tecnológica que utilizamos, ya hablamos de que son alumnos de primero y segundo, sobre todo los de segundo ya están más diestros en el manejo tecnológico, pero los de primero les cuesta, pues venían del colegio sin utilizar mucho estas herramientas. Nosotros, en nuestro centro, todos los alumnos tienen un portátil que se da de dotación del IESO. Y generalmente pues trabajamos con todas estas herramientas, las herramientas de Google, aparte de otros artefactos que se pueden encontrar por ahí. Pero lo básico es que por lo menos el profesorado del centro, que también va cambiando cada año, y el alumnado maneja todo este tipo de herramientas. Nosotros tenemos un dominio de Google, ya digo, como ha comentado Juan Diego, desde el 2010 empezamos poco a poco. O sea, esto también de Google... hay que crear una cultura en el centro. Lo más llamativo cuando nos preguntan por ahí es que es todo el centro. O sea, no es un profesor o dos los que hacemos esto, un departamento, es todo el instituto, porque es nuestra forma de trabajar. O sea, llega una persona y se pregunta, ¿tengo usuario de Rayuela? Un profesor no, sí, tengo usuario de Rayuela. Bueno, pues en el minuto cero que entras por la puerta, sí, ¿te funciona el usuario? Bien, vale, primer paso, pasado. Ya que sé tu usuario, te doy de alta en el dominio de Google y te doy de alta en el servidor del centro para que tengas acceso a cualquier ordenador del instituto, metas usuario y contraseña y ya puedes trabajar en el instituto. Te doy un portátil si no tienes el tuyo. Y podemos tener el correo electrónico activo desde el minuto cero. Te meto en los grupos, tú eres del departamento de ciencias, eres profesor, eres personal, etcétera, etcétera. A partir de ese momento empiezas a recibir una lluvia de correos. Te configuro el móvil también, por si no sabes, para memorizar esa cuenta de Google y que te vayan saltando los mensajitos, ¿de acuerdo? Y si además eres un poco más soca, pues te unes al grupo de WhatsApp de los profesores del centro, ¿de acuerdo? Entonces ya vas listo. ¿Qué tenemos? O sea, por ejemplo, al principio, cuando el modelo de Aula TIC de Extremadura, pues teníamos carpetas compartidas en el servidor del centro, eso nosotros fuera. Carpeta compartida en la nube, de manera que la carpeta la tienes en el centro y la tienes en casa. El chaval igual, el chaval tiene, les enseñamos a que no guarden en su ordenador personal, ¿de acuerdo? Que guarden todos sus documentos en la nube, porque si el ordenador se le estropea, que es muy habitual, pues se le da a otro y él no pierde los documentos. Si va a casa y tiene un ordenador mejor, puede trabajar. Si va al Infoline y quiere trabajar, igual, ¿de acuerdo? Y empezamos con herramientas básicas, correo electrónico, Google Drive, ¿de acuerdo? Pero no hemos ido calentando. El año pasado, pues tenía que utilizar, en el centro no se utiliza el papel para nada. Con el cuarto de baño. Se utiliza mensaje, todo mensaje. En el tablón de anuncios no hay nada más que alguna cosa de por ahí de la comida de Navidad o alguna historia. Y lo único que teníamos el año pasado eran las actividades que íbamos poniendo, las actividades de la planificación de las actividades extraescolares. Eso también, como es un centro bastante dinámico que está toda la semana, hay una salida, 2, 3, 4, incluso 5, pues se metió todo en un calendario de Google. De manera que todo el mundo está informado de qué actividad, incluso en el calendario se añade una hoja de la actividad, porque es que ya te llegaban muchos correos electrónicos, entonces también si se satura la gente de correo electrónico, pues la verdad que se va cansando. Para que veáis un poco, aquí cuando se cargue va a ser un gráfico del tráfico de la semana pasada, del mes pasado, de mensajería del centro y del número de usuarios. Nosotros ahí están metidos los usuarios antiguos, por ejemplo, los antiguos alumnos o los antiguos profesores no los vamos quitando. Y podríamos decir que en un mes tenemos, por ejemplo, cerca de 5.000 elementos compartidos, ¿de acuerdo? 2.100 y pico con usuarios externos, o sea, y tenemos un tráfico, por ejemplo, correos electrónicos enviados más de 23.000 en un mes. ¿De acuerdo? O sea, que esta es la forma de trabajar. O sea, y esto empezó al principio solo con el profesorado. En el 2010 empezamos los profesores, el equipo directivo, luego se extendió al profesorado, en 2 cursos ya vimos que dominábamos, la gente ya más o menos tenía facilidad, luego pasó a todo el alumnado y ahora mismo es herramienta básica. Ya digo, el curso pasado nos metimos con el calendario, también planificar ahí las actividades y además añadimos una novedad que es Classroom.
¿De acuerdo? En vez de utilizar Escolarium, lo siento por tanto, en la plataforma Escolarium veíamos que teníamos mucho retraso al acceder, que había que meter usuario y contraseña. Con la herramienta de Google no, tú tienes simplemente tu usuario ya memorizado en el navegador y accedes a todo. Y además, un elemento para elegir una nueva herramienta siempre es clave el que sea compatible con Google. O sea, que el chaval no se tenga que registrar en ningún sitio, sino que te pueda registrar a través de Google. ¿De acuerdo? Porque un alumno de primera de la ESO, la primera semana nos tiramos usuario y contraseña. Hasta que el chaval se aprende eso, usuario y contraseña de la web, usuario y contraseña de su correo. ¿De acuerdo? Y esas dos cosas, pues, les cuesta el usuario y contraseña del ordenador que le damos. Entonces, él mezcla y lo que procuramos que sea lo más sencillo posible. Aquí veis un poco el paso que hemos ido dando desde Gmail a Google Drive, pasando por esto es también el Google Suite, también que también se utiliza, el Site, que lo utiliza sobre todo el equipo directivo para ponernos en los televisores lo que tenemos cada día, el horario de guardias, todo eso también se pasa a través de esto. A nivel docente utilizábamos mucho los blogs. ¿De acuerdo? Algunos profesores a nivel particular utilizábamos los blogs. Y luego ya digo, hemos pasado ahora al calendario y al Classroom. ¿De acuerdo? Las capturas que tenemos aquí son de móvil porque casi siempre tenemos el móvil, ¡pum! Salta aquí, ¡pum! El viaje no sé dónde. Oye, cuidado, reunión no sé qué. Estamos continuamente saltándonos aquí lo que sería la información. No es muy útil tanto desde cuando estamos trabajando a lo que es la comunicación con el profesor. Lo primero que digo yo en el centro que email que envíe es notificación hecha. Es decir, que nadie va, no me he enterado. ¡Pum! Porque te sale ahí. Y porque le hacemos un curso nada más llevar los nuevos de cómo configurar este tipo de cosas. Porque es normal, llegas tú a no sabes nada y te metemos en este berenjenal, ¿sabes? Entonces hay que prepararla. Bueno. Vamos continuando que nos quedan 10 minutitos, ¿no? 12 minutitos, vale. Vale, la motivación para el alumnado es muy importante. Nosotros tuvimos la suerte, el año pasado mucho, por los cursos que hicieron de Escolarium, hicimos el curso de gamificación, que lo dio Martín. Y de ahí, por ejemplo, cogimos mucha información de cómo manejar y de cómo darle ese aspecto lúdico a lo que sería a este tipo de trabajo. Después nosotros hemos introducido a nuestra plataforma, que ahora explicaremos. Pero en principio me refiero a lo que son los detonantes. A un alumno, si vamos a estar trabajando una cosa durante 2-3 meses, le tiene que gustar mucho para tenerlo ahí. Y siempre los profesores inician la clase con un detonante. Un detonante puede ser un reto, puede ser un vídeo, un teatro, muchos teatros los profesores, es decir, algo que les llame la atención, que los emocione, para que después empiecen a funcionar. Si no están emocionados, se nos aburre. Entonces siempre empieza la clase con un toque de atención, ¿vale? Se llaman los detonantes. Y bueno, y la misma narrativa, por ejemplo, que decía él, pues ahí por ejemplo los de letras llevando lo que es lo de Ulises, etcétera, van siempre enlazados. Pero aparte de lo que sería la gamificación al uso, como explicó Martín, nosotros, bueno, pues estamos utilizando una plataforma de las varias que hay en el mercado. Mire, por ejemplo, yo vine a la charla de Martín y yo del curso del año pasado y yo decía, esto es alucinante, salvando la distancia muchas veces del alumnado, ¿no? De cuarto de la ESO, primero de la ESO y demás. Pero yo decía, yo utilizo la Khan, yo soy de matemática, utilizo muchísimo la Khan Academy. La Khan Academy, al tema de la ludificación, es de lo más avanzado. Tiene badges, tiene puntos, te da insignias, te va planteando retos. O sea, yo iba trabajando con esta plataforma y yo veía que los alumnos no estaban emocionados. O sea, que no había un pique, algunos sí, pero no era una cosa general, no se fijaban, sí, veían, pues yo tengo tantas insignias, tal, pero no era una cosa del diario, de ser emocionado, no los veía yo 100%. Y entonces cuando surgió el reto de la ABP, pues dijimos, ¿y qué pasa si además de todo esto lo gamificamos? Ya rizamos el rizo.
Entonces, pues se nos planteó una plataforma que se utiliza mucho también en primaria, que es cada vez que la yo. Y la estuvimos viendo. Primer punto que nos echó para atrás. No te podrías logar con la cuenta de Google. Entonces, ya digo, si nosotros tenemos que perder tiempo en hacer un login, eso tiene que ser la séptima maravilla para que nosotros nos metamos en importar alumnos. Y el segundo es importar una clase entera. Si no tienes que ir menganito, fulanito, primero de hecho. Nosotros tenemos ya, como coordinador TIC, ya se te hacen los grupos del centro. Tú pones tipo 1 ESO y ya tienes un grupo de correo hecho. Con uno ESO bilingüe, uno de ESO A, uno de ESO tal, los de compensatoria, todo lo tenemos agrupado. Entonces, por ejemplo, con Classroom, crearte un curso, crearte una aula virtual es muy fácil porque tú pones, no tienes que invitar ni siquiera a los alumnos, tú pones uno ESO y ya te salen todos, te los has cargado todos. Y ahora, queremos plataformas que sean compatibles con Classroom, por eso ponemos este iconito. Yo me meto en la Khan Academy y digo, quiero trabajar con primero de la ESO o tal grado de Estados Unidos, de la enseñanza americana. Pues simplemente digo que se sincronice con mi cuenta de Google y me importo la clase entera del tirón. O sea, en 5 segundos ya tengo todos los alumnos matriculados y todos los alumnos ya pueden ver ese contenido. Tanto yo no cumplí ese requisito. Entonces buscamos y nos encontramos con esta herramienta, ClassCraft, que no conocíamos en principio. Y vimos que fuimos investigando y vimos que por lo menos ese requisito sí lo cumplía. Bien, como tenía muchos ingredientes y muchas cosas que nos pudieran interesar, bueno, pues por su propio peso, como hemos visto ahí, cayó y fue la elegida. Vamos a ver en qué consiste esta plataforma. Brevemente, porque es densa, ¿vale? De todas maneras, hay enlaces a vídeos que te lo explican mejor. O sea, como la presentación va a ser publicada, hay enlaces a un vídeo que te explica con detalle todo. No pretendamos salir hoy sabiendo manejar, de acuerdo a la plataforma. Bien, lo que tenemos aquí sería este sería el tablero de juego en el que tiene ClassCraft y es multidispositivo. Yo que soy de educación física, para mí es muy útil. Yo lo llevo en el móvil y pum, 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 voy funcionando estupendamente con los alumnos. ¿En qué se basa principalmente? Pues se basa en, bueno, el niño crea un avatar, ¿vale? Y sus conductas que tenga en clase pueden ser reforzadas con puntos de experiencia o puntos de vida. ¿Eso en qué consistiría? Pues si él va cogiendo puntos de experiencia, va pasando de nivel. Cada vez que pasa de nivel, coge un poder. Y esos poderes que tienen el juego tienen digamos, efecto en la vida real. Un poder puede ser invisibilidad. Eso quiere decir que cuando lo activas, tienes 10 minutos para hacer en clase lo que le dé la gana, sin molestar a los demás. Se ponen los cascos y se ponen a escuchar música. Uy, que en matemáticas rol, pum, usa el poder. Otro poder, sí, es así. Otro poder es que el profesor me ayude en una pregunta. Pues está apurado, pum, tira el poder y va el profesor. Bueno, venga, y lo pone, ¿vale? Es decir, esos poderes están y tienen efectividad en la vida real. Que les crea mucho vicio, es que es tremendamente adictivo. Luego, los puntos, digamos, el puntito rojo que está por ahí, eso les quita puntos. Y si le quitamos puntos, cada vez va menguando su vida. Es como si se fuera muriendo él en el videojuego. Que fulanito le habla uno al otro, ¡pum! Te quito no sé cuánto. ¡Pam! Zasca por acá, zasca para allá. Y le vas quitando. Lo bueno que tiene es que esto está muy bien creado para trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, pues tengo mis 5 o 6 que son el equipo 1, 5 o 6 que es el equipo 2, 3. Por ejemplo, en el ABP, cada grupo de 5 tiene su equipo. Y si se queda uno sin puntos, ¿vale? Viene una sentencia. La sentencia que afecta a él y a su equipo. Entonces no les interesa, porque puede ser a lo mejor recoger los papeles del patio, pues entregar el trabajo 3 días antes, es decir, está la sentencia totalmente estipulada, ¿vale? No solo los otros tienen que prengar por él, sino que aún así le quitan también puntos porque el otro caiga. ¿Qué supone esto? Que la presión del grupo evita que el formulero no dé tanto por ahí, ¿vale? Porque tiene la presión del grupo que diciendo que no me quita a mí eso, ¿vale? Entonces está ahí
Y para el trabajo cooperativo funciona muy bien, para el trabajo individual también. Yo en 12 años no he conseguido que se duchen ni por las buenas ni por las malas. Le he dicho, 1500 puntos que se duchen. Increíble, de verdad, increíble. Y luego, otra cosa es que ellos tienen distintos roles. Hay guerreros, curanderos y magos. Cada uno tiene poderes distintos. Entonces se van compaginando en el grupo. En el grupo siempre hay uno de cada rol. Claro, que es un juego de roles en definitiva. Lo que pasa es que es muy... Explicarlo todo nos llevaría 1 o 2 horas. El guerrero pues lo que hace es defender a los demás. El sanador lo que hace, el curandero es curar a los otros, le puede dar vidas al otro, ¿sabes? Y el mago puede hacer algunas pirulillas por ahí. Pero, es decir, lo que les varía son los poderes, ¿vale? A ver si soy capaz de resumirlo en 3 minutos. Si carga esto. Bien, pues sigo explicando. Bien, esto tiene dos tipos, digamos, dos tipos de suscripciones, ¿vale? La gratuita, que es la que estamos utilizando nosotros, y además estamos todo el centro trabajando. ¿Por qué multiclase? Porque los puntos que le pongo yo le suben su tablero y también va cogiendo poder. Y esos poderes los puedo utilizar en física y química, en matemática, en educación física, lo que dé la gana. Que yo voy por el recreo y veo a uno que tiene un papel, ¡pah! ¡Zasca! ¿Sabes? Que uno se acuerda estupendamente, ¡pum! Punto. Que, oye, ayudarme a esto, no queremos, 2000 puntos. Es así, ¿vale? Se trata de ir motivándolo. Esa sería la gratuita. Nos permite lo que es el tema de puntos, el uso de poderes y algunas herramientas de algunos juegos. Después está la premium, que vale 7-8 euros al mes. Y después está la de colegio, que si hay por aquí alguien que me pueda escuchar, son 1500 euros para un distrito entero. Y es un curso entero. Y pueden ser a lo mejor muchísimos profesores. Y tiene una harta de herramientas que soy capaz de explicar. Vamos ahí, venga. Bueno, aquí también... 2 minutos. ¿Por qué a Martín le funcionaba su sistema de gamificación y a mí no me funcionaba con la academia? Me di cuenta que era el factor humano. O sea, que una plataforma que automatiza el proceso de la gamificación no me funcionaba. Que funciona el zasca, ¿de acuerdo? Si yo te doy puntos, 1000 puntos, pues eso te motiva. Y además, desde luego yo termino la hora, a lo mejor le mando una actividad a la Khan Academy y luego le pongo puntos aquí. Y los tengo a todos esperando detrás mía a ver si les he puesto realmente los puntos, que tal, que yo he hecho tantos minutos, que yo he hecho tanto progreso en la Khan Academy, que yo he subido, porque le tengo puesto en mi asignatura estipulado cómo se sube todo eso, ¿de acuerdo? Lo bueno es que ellos se meten en el juego del rol, y si tú le das un zasca no se cabren como si le pones un parte. Y les duele más que un parte. Sí. Y si le pones punto, prefieren punto a nota. O sea, el nivel de vicio que se llega... Además, ahí no creen siendo, ¿eh? Hemos empezado en septiembre y ya es cosa seria. Bueno, un ejemplo de una plataforma que está copiado de una plataforma de pago. El WoW tiene 10 millones de suscriptores y la gente paga al mes por un juego online y un videojuego. Y en este, incluso la gente por los poderes paga 3000 euros. O sea, hay subasta. Esto lo cambiamos y es todo gratuito, son simplemente puntos. Pero el modelo es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno, también tiene un programa de hay una investigación científica detrás, que no es un sistema a lo loco, o sea, sino que esto entra dentro de los parámetros de los programas de modificación de conducta que, por ejemplo, tiene establecido el gobierno de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, termino ya, perdón. Tiene dos. La Premium tiene una herramienta muy chula. Esto es un juego de rol totalmente. Le hace un mapa y van pasando por distintas pistas y van pasando distintas pruebas con preguntas. Y el otro es un rollo pelea, o sea, pelea un equipo o un grupo contra un monstruo a base de preguntas. O sea, tiene mucho tipo de cosas. Incluso equipos entre ellos. En definitiva, lo que queremos es, hemos puesto lo que sería la idea esta de decir, vamos a romper con la clase tradicional, por favor, romper con la clase tradicional, y que hay muchas opciones, tanto ludificadas como no ludificadas, o gamificadas, como queramos llamarlas. No hay que mirar a los finlandeses como una utopía, sino simplemente decirle, oye, mira, que aquí lo estamos haciendo. Nosotros lo hemos copiado, bueno, nos han ayudado mucho OITEN, un centro alemán que está trabajando con una tendencia muy similar a los finlandeses. Estamos haciendo intercambios con ellos y ellos, por ejemplo, la idea de los módulos nos la dieron ellos, ¿vale? Entonces, que se puede hacer en Extremadura, ¿vale? Ya...